Como que la gente extra era increíble en esa época. Después creo que sí, ya pasaron los años y ya la gente extra sí es un poco más molesta, insoportable. Pero bueno, pero en esa época sí era muy buena hinchada, sí. Querían que ganen sí o sí, ¿no? Entonces, después ya se empezó a hacer un poco más como barra bravas, creo yo, más que otras cosas, pero bueno. Bueno, primero tuvimos que estar aislados 15 días, cada uno en una habitación. Para una habitación que vos entrabas y tenías, no sé, cama, PC, tele, para hacer ejercicio y un montón de snacks, gaseosas, papas fritas, todo lo que querías, literalmente. Bueno, ¿cómo estás, querido? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a estar charlando un poquito, haciendo un recorrido sobre tu carrera, después hablar de otras cuestiones principalmente, pero te propongo que hagamos un recorrido, porque tenés una carrera. Creo que pocos son los jugadores con los cuales me puedo juntar a charlar y decir que forman parte de la vieja guardia, porque vieron crecer prácticamente la escena desde que éramos algo minúsculo a todo lo que después terminó generando League of Legends y la historia que tiene con Latinoamérica. Entonces, teniendo eso en cuenta, me gustaría que vayamos al 2013, que fue uno de los primeros torneos presenciales que jugaste. Acá la producción me va a matar porque bajé una foto que después se la voy a compartir, pero quiero que la veas para que me cuentes un poco de tu percepción. Donde jugaste la final de la SSA 2013, un torneo que, bueno, que Dios lo tenga en la memoria, en el Teatro Metropolitan en la calle Corrientes. Creo que era la primera vez que se hacía un torneo en la calle Corrientes. ¿Cómo fue ese momento y cómo lo ves hoy en el 2026? Así que espérame que te muestro la foto también para que veas el momento, porque hay muchos compañeros de ese entonces. Sí, no. Sí, ese torneo fue. No sé si habrá sido el primero, porque ya habían hecho antes, creo, uno en Tecnópolis, creo que era. Que fue el primero que fui presencial. Este creo que fue el segundo. Y nada, en ese momento esto era un torneo increíble, porque no había nada más. O sea, y también en esa época vos jugabas solo por los premios y nada más. Nunca pensaste en ganar plata jugando, o sea, ser de profesional ni nada de eso. Claro. Entonces como que sí fue una experiencia. Creo que perdimos igual eso. Pero llegaste a la final. La perdieron contra Isurus. Ah, bueno, Isurus estaba muy poderoso en esa época, sí. Nada, fue un lindo torneo, la verdad. Creo que fue la primera después hicieron como 2 o 3 más SSA. Sí. Pero en esa época como que era el mejor torneo que había acá en Argentina. Entonces como que... Y además en este estuvo Celote. Sí, verdad que habían ido... Sí, había ido Celote, ¿verdad? Fue el que terminó entregando la copa, o sea, un suceso. Es verdad, me había olvidado. ¿Viste? Por eso te digo, pasaron un montón de cosas. Sí, no me acordaba, sí. Me acuerdo ahora que sí le habré pedido una foto o algo, la verdad. Pero, claro, sí, no sé cómo llegó Celote acá, pero bueno. En avión seguro. No, pero al margen. Te toca disputar este torneo. Vos, como bien nombrabas antes, habías jugado antes, pero ¿cuál fue tu primer contacto, primero con el League of Legends? League of Legends. ¿Cómo llegas al LoL? Y a LoL llegué porque yo jugaba a Dota antes. Bien. Y nada, me dijeron unos amigos que pruebe el LoL. Al principio lo probé, no me andaba, no me funcionaba en la computadora. y después, no sé por qué, volví a probar el LoL y me puse a jugar LoL nomás. Y en esa época no había ni servidor acá en Latinoamérica, entonces tenía que jugar en Norteamérica con, no sé, 250 de ping por ahí. Pero no sé, me gustó y empecé a jugar bastante y llegué a un ranking decente, por así decirlo, entre comillas, para lo que era al principio con ese ping. Claro. Entonces como que... Y era temporada 2 era, entonces como que no había casi gente jugando tampoco de acá, quiero creer, ¿no? Y nada, y desde entonces como que nunca dejé de jugarlo. No me acuerdo qué año habrá sido, pero fue Season 2 de League of Legends de la temporada, entonces como que desde entonces hasta ahora no dejé de jugar nunca LoL. Y en ese momento cuando arrancaste a jugar LoL, ¿habías visto algo? Porque si vos me decís que lo arrancaste a jugar en la temporada 2, en ese momento ya había habido un torneo, que es el primero que lo gana Fnatic. ¿Habías visto algo del torneo? ¿Tenías familiaridad con los eSports o era jugar para divertirse en un principio? No, la verdad que no, nunca tuve como... Nunca vi, la verdad, un torneo así de eSport ni nada.
hasta el día de la fecha no sé nada casi de la temporada 1 de ese bien. mundial. Como que sé que ganó Fnatic nomás, pero nunca me puse a ver los juegos ni nada. No, simplemente jugaba porque me divertía. Como era parecido al Dota, pero Claro. un poco mejor. Entonces dije, bueno, entonces, está divertido, me gustó y ahí seguí, ¿no? ¿Y cuál fue tu primer torneo o el primer contacto? Porque no es como, ponele, el Counter que vos antes ibas a un ciber y ahí se podían disputar algunos torneos. Acá te anotabas por internet en ese momento, si mal no recuerdo. Sí, tenías que jugar qualis en esas épocas. Pero la primera vez es como que hablé bueno, porque después salió el server y cuando salió Claro. el server ahí, como que empezaron a buscar gente que tenía buen ranking. En esa época se llamaba Elo. Claro. ¿Cómo se llama? En Norteamérica, donde se jugaba antes. Y ahí me había hablado, sí, primero Minich, primera, sí. Y no sé, armó un equipo ahí con cabros, que son los primeros con los que jugué ahí, que me acuerdo perfecto. Y nada, desde entonces como que ahí empezamos a jugar torneos, después nos empezó a ir bien, torneos así como medio amateur, muy amateur más Y que en nada. esa época era todo literal, amateur. sí. Pero nada, como que en esa época, sí, me acuerdo de haber jugado ese torneo personal de No por Isra, no sé, algo así Sí, se claro, llamaba. ahora me acuerdo, sí. Que, bueno, que perdimos de nuevo contra lo que después era Isurus, que creo que se llamaba Rock Solid, creo que se llamaba en esa época. Sí. Ese Isurus de Dinamo, Chelito, esa gente que era buenísima en esa época, no le podía ganar nadie. Y nada, bueno, jugamos ese torneo, después, no sé, por algún motivo, porque, no sé, no nos gustaba cómo jugaba cierto jugador o algo, bueno, empezábamos a cambiar. Era Ahí muy arrancó el normal. serrucho. Exacto. Y ahí terminé después jugando con Kim. Y ahí es donde jugamos las qualis para la SSA y bueno, y llegamos a la final, que volvimos a perder contra Isurus. Ese Isurus fue un que estaba fuerte, la verdad. Sí, no, ganaba todo en ese momento. Sí. ¿Cómo fue el momento de tener que disputar la final en ese lugar? Porque lo de Tecnópolis era bueno, era una feria, tipo, es un lugar como que uno pensaría que puede jugar ahí, pero de golpe fuiste a jugar a un teatro. ¿Cómo fue sentarte en la computadora y ver toda la gente que estaba sentada ahí mirándolos a ustedes? Que aparte los iban a ver ustedes, vos me decías que nunca habías visto un torneo y de golpe te tocó ser el protagonista del torneo. Claro, sí. Y es que la verdad es que fue hace tanto tiempo que no me acuerdo de esa sensación de... pero sí estoy seguro que fue lindo. Nunca tuve yo como ese problema de tener nervios o algo así por jugar al frente de toda la gente, como que simplemente me concentraba en el juego y listo, ¿no? Pero nada, o sea, de por sí decir, che, tengo que ir a jugar un torneo al frente de gente, como que eso sí era como, ok. ¿Era una motivación extra? Sí, ponele, che, jugando a los jueguitos llegué a esto, como que quedé como, mira, nunca lo pensé, por así decirlo, que iba a pasar algo así, ¿no? Yo había empezado a jugar solo porque me gustaba. Después cuando me di cuenta que se podía como empezar a jugar torneos o algo así, porque bueno, era un poco decente, mejor que... ¿Mejor que promedio? Sí, que el promedio. Dije, está bueno, está entretenido esto de, bueno, venir a Buenos Aires bueno, yo soy de La Plata, ¿no? Pero, claro. Bueno, tengo que venir a Buenos Aires a jugar un torneo, está entretenido, o sea, es algo muy lindo, la verdad. En ese momento vos estudiabas, trabajabas, ¿qué tenías en paralelo? En esa época estaba terminando la secundaria. Bien. Y claro, me había puesto a estudiar después. Bien, ¿carrera? Primero era economía, era... Ah, bueno. Sí, era... No me acuerdo ya porque la dejé de una después. Claro, y bueno, porque después se arrancó todo esto. Sí. Bueno, sí, era algo de... no me acuerdo el nombre, pero era algo de las empresas, ¿cómo es? Administración de empresas. Administración de empresas, Bien. eso, sí. Sí, pero como después arrancó... Fue todo muy rápido, ¿no? Sí, porque después empezaron las paradas competitivas y todas esas cosas y yo como que no le di bola ya Claro. a la facultad, ¿no? Me acuerdo que no había revisado los horarios, los días que empezaban y eso, y cuando mi mamá me dice, che, ¿no estás seguro que no empezaron? Entonces me fui a fijar y ya habían empezado hace 2 semanas y dije, bueno, ya está, ya no hay chance.
Y esa charla con tu familia, digamos, al principio, ¿cómo fue? Porque de golpe, esto que nombrás me parece importante porque vos terminaste el secundario y arrancaste con esto y una vez que termina la experiencia de Lemon Dogs, te metes en Furious y ahí arranca un viaje de 2 años, primero con ellos. ¿Cómo fue ese momento de decir, che, me voy a dedicar a jugar a League of Legends? Sí. No, en esa época todavía no había pensado en dedicarme a eso. Me acuerdo que a mitad de ese año, donde ya había empezado, donde no empecé la facultad de economía, me cambié a licenciatura en sistemas ahí. Y empecé a cursar en el segundo semestre mientras jugaba, porque lo único que tenía que hacer era jugar y si clasificaba tenía que viajar. Entonces ponerle que tal vez, no sé, una semana no podría haber ido o algo así nomás, pero nada del otro mundo, ¿no? Era como que se podía, se daban los tiempos. Y nada, y ese primer año que fueron las paradas competitivas, yo seguía estudiando y después recién al año siguiente fue que empezaron como lo que era la CLS, era, ¿no? Copa Latinoamérica Sur. Me la confundo con el CIE casi siempre. Sí, bueno, es que son las mismas letras. Literal, sí. Y bueno, pero ahí era online. Entonces el torneo... El primer split creo que duraba hasta no sé cierto tiempo, el segundo hasta antes de que empiece la facultad, entonces todavía me daba el tiempo para cursar de nuevo el segundo semestre nomás. Y seguía así, ¿no? Como jugando y cursando después de terminar la temporada, ¿no? Ya después fue, bueno, otra historia cuando después de ese año era presencial y te tenías que ir a vivir a Chile, ¿no? Bueno, justamente ahí está el tema, porque lo que te iba a preguntar era... esas primeras épocas de la CLS, que yo en un momento, de hecho, fui allá a conocer las gaming houses y todo lo que estaban preparando y vi la casa en la cual vivían ustedes. La pregunta es, ¿cómo fue decirle a tu familia, me voy a ir a Chile? Porque en ese momento te ibas y jugabas toda la temporada competitiva, no es como que quizás podías ir y volver, no sé si en algún momento lo hiciste, pero ¿cómo fue decir, me voy? Y fue complicado, pero, o sea, tenía... dos ventajas, por así decirlo. Que ya venía compitiendo y ya tuve torneos antes. Bien. Si mal lo recuerdo, bueno, sí, ya había viajado. O sea, tuviste resultados para mostrarle. Claro, sí, ya había viajado a Brasil por una IEM. Sí. Que perdimos de una también, contra Ocelote creo que fue, es así. Después también fui a la parada competitiva de Colombia, después a la de México, entonces como que ya algo ahí tenía. Además también... el dueño de Furious, ¿no? Gonza, sí. Como que, bueno, hablaba mucho con mis viejos y bueno, también, obviamente, como que mis viejos confiaban en Gonza, entonces, bueno, se hizo más fácil que pueda ir a jugar así a Chile, como comitear, por así decirlo. Claro, o sea que eso, digamos, ayudó y no hizo tan difícil la cuestión, pero para vos personalmente, o sea, hoy, mirándolo con 30 años... Sí, 30. ¿Cómo fue esa experiencia? Es decir, porque fue dejar todo y empezar a dedicarte 100% al juego. De alguna forma es mirar el juego de otra forma. Claro, sí. Sinceramente yo no lo pensé ni 2 veces. Yo literalmente tenía que ir a jugar, listo, iba. O sea, yo quería ir. Porque si bien estaba estudiando un poco, en el segundo semestre, toda mi cabeza estaba metida en el LoL porque me gustaba. Claro. O sea, me encantaba. Me gustaba mucho el LoL y me gustaba mucho competir también. Como que me di cuenta que competir era... algo muy entretenido, la verdad. Como que tener que jugar torneos, o sea, tener que ganarle al rival, como que es algo muy entretenido para mí, ¿no? No puedo jugar un juego donde no pueda jugar contra otra gente, por así decirlo, o que tenga que jugar, o que pueda subir rankings o esas cosas, no puedo, no me divierte, la verdad. ¿Y dentro de lo competitivo había algo deportivo? ¿Vos con los deportes alguna vez hiciste algo o nada? Sí, hice fútbol cuando era chico. Bien. Y después hice tenis. Pero bueno, siempre me gustó el fútbol también. Pero bueno, no lo veía de la misma forma esa competencia. Claro. No sé, es porque me sentía que era mejor por ahí jugando a los jueguitos, entonces como que era otra forma de que lo tomaba, ¿no? Cuando empecé a jugar competitivo. Claro, pero lo que tenías ahí lo terminaste llevando para League of Legends. Y bueno, después tenés el proceso de ir avanzando en las CLS, disputaste bastantes finales. De hecho, Furious es una de las camisetas que vos más vestiste. Sí. ¿Cómo es representar a un equipo durante tanto tiempo? Porque una de las cosas que charlábamos hace un rato era el tema de los cambios. Y vos fuiste como una base fundamental de Furious por
primero 2 años, después hubo un parate mínimo y volviste a Furious por otros 2 años, 4 años en total. Sí. Y yo la verdad que en casi todos los equipos que estuve bastante tiempo, ponele 2 años por lo menos, casi en todos los que recuerdo, salvo la última temporada. Pero más que nada porque yo me sentía cómodo, ¿no? Como que yo me sentía cómodo ahí, entonces no necesitaba cambiar, por así decirlo. Y bueno, y obviamente mis resultados como que acompañaban y entonces por eso seguía, no es como que quedaba solo por nombre o algo así, ¿no? Claro. O sea, tenías que jugar bien. Pero nada, sí, Furious fue el primer equipo así que profesional que tuve, porque los demás eran todos muy... Un rejunte de amigos que jugábamos para una marca nomás ahí, y listo. Una organización, ¿no? Y nada, y sí estuvo como... siempre se portó de 10 Gonza conmigo, entonces como que siempre le tuve mucho cariño a Furious. Debe haber sido como... No sé si el equipo más querido o algo así, porque los resultados nunca acompañaron. Lamentablemente siempre quedábamos segundos. Y eso es algo que sí hubiera estado bueno como ganar alguna vez con Furious, ¿no? Porque terminó saliendo de la LLA cuando descendió y literalmente nunca se llevaron un torneo o algo así cuando estuvieron tan cerca tantas veces. Igual, vamos a charlarlo más adelante eso porque tenemos todavía tela para cortar. Vale. Después, bueno, de la cuestión de la CLS, terminan fusionando las ligas y se forma la LLA, donde vos ahí te vas a México y empezás otro tipo de representación internacional cuando empezás a jugar con R7. Y en R7 te toca la posibilidad de campeonar y de viajar al Mundial, encima en un año bastante particular, porque fue el 2020, el año de la pandemia. Primero, ¿cómo fue salir campeón, lamentablemente, desde la Gaming House? Pero levantaste el trofeo. Sí. Mira, la verdad que éramos un equipo muy unido. O sea, tal vez por eso de la pandemia, casi siempre la gente, entre el Split 1 y el Split 2 hay un receso. Sí. En ese receso casi siempre todo el mundo se va a sus casas durante 2 o 3 semanas y después vuelven a competir de nuevo a la Gaming House, ¿no? Pero bueno, ese año justo, por todo eso de la pandemia 2020, como que los vuelos se habían cancelado y ya no podías viajar, sinceramente. Entonces tuvimos que quedarnos todos en la casa y bueno, y éramos un grupo que nos llevábamos muy bien. Creo que éramos 3 argentinos, 4 con el coach y después mexicanos. Y bueno, y hablando que era chileno. Pero bueno, entonces como éramos argentinos, ya nos conocíamos desde antes, como que teníamos una buena... ¿Cómo decirlo? ¿Convivencia? Sí, convivencia, sí. Tema comidas, todo eso se nos hacía mucho más fácil todo. Sí, entonces como que sí nos llevamos muy bien durante todo ese tiempo. Y entonces no se llevó tan mal porque imagínate, tenés que estar 8 meses seguidos literalmente con las mismas personas que tal vez después de un juego tenés ganas de, no sé... Romperle la cara, literal. Como que sí soportamos bien, aguantamos bien, ¿no? Y nada, y fue... O sea, si bien hubiera estado bueno, o sea, ganar y festejar la frente de gente así en un estadio o algo, literalmente no me voy a olvidar como esa escena donde ganamos y literalmente saltamos todos con los pelos, porque no nos cortábamos el pelo desde antes de pandemia, ponele. Teníamos miedo literalmente de todo ahí, entonces como que no queríamos salir, no queríamos hacer nada y bueno, como nos levantamos y empezamos a saltar y festejar ahí en la Gaming House, ¿no? O sea, al final no estuvo tan malo porque... bueno, estábamos festejando entre nosotros nomás, que era lo importante, ¿no? Como que los que estábamos jugando ahí, los que tuvimos que convivir todo ese tiempo con la gente que nos apoyaba ahí, que estaban casi siempre cerca ahí, que familiares de los jefes o cosas así, entonces como que nada, fue increíble, la verdad, o sea, no se sintió malo en nada, la verdad, no haber jugado desde la Gaming House y ganado en esa situación. Claro. Pero bueno, de alguna manera lo supieron llevar adelante. Justo ahí teníamos una foto de ustedes levantando la copa y se ve esta cuestión de los pelos. Pero al margen de eso, después de ahí se da el ir a jugar al Mundial, que bueno, lo van a jugar a China. ¿Cómo fue el viaje? Porque ustedes estuvieron, está interesante esto que me contabas, 8 meses más o menos ahí en México, o quizás un poquito menos, y de ahí vos nunca viste Argentina, te fuiste para China directamente, ¿no? Sí. Y bueno, el tema es que con todo lo de la pandemia y eso, entrar a China era muy difícil también. Claro. Bueno, igual ustedes se pensarían que, bueno, China, de ahí salió el COVID supuestamente,
es peligroso ir ahí, ¿no? Bueno, no, pero ellos no, ya habían pasado toda esa etapa, literalmente vivían como querían ya. Entonces, literalmente todas las semanas, antes de los playoffs, te iban haciendo test de COVID y bueno, y si te daba positivo, no podías viajar. O sea, el equipo no viajaba, creo. Entonces, todo el mundo se tenía que cuidar. Y toda esa época, bueno, estábamos sufriendo esperando los resultados, porque imagínate, ¿no? Habíamos ganado y estábamos esperando el resultado, porque justo creo que le había dado COVID hace unas semanas antes a Lesa. Entonces como que teníamos un miedo ahí de que no podemos viajar por culpa de que le dio COVID. Y nada, me acuerdo que jugamos una serie con Lesa que tuvo que jugar desde su pieza, ¿no? Obviamente. Claro. Y me acuerdo que salíamos al patio a hablar del draft en 3 partidas y Lesa salía como por un balconcito que había ahí a fijarse cosas. Sí, como que... Bueno, toda esa época de COVID había que manejarse así, ¿no? Sí. Y cuando, bueno, nos dieron el ok de poder viajar, bueno, fue el mejor viaje así que tuve en tema eSports, la verdad que fue increíble, o sea... Bueno, primero tuvimos que estar aislados 15 días, cada uno en una habitación, para una habitación que vos entrabas y tenías, no sé, cama, PC, tele, para hacer ejercicio y un montón de snacks, gaseosas, papas fritas, todo lo que querías, literalmente. No, era increíble, o sea, vos estabas ahí, o sea, tuviste 2 semanas, bueno, solo aislado, que te venían a pasar a tomar la temperatura, a hacer los test de COVID, todo 2 veces al día. Pero bueno, estabas en Discord hablando con tus compañeros, tus amigos y pasaba bien, o sea, estabas viviendo la vida como querías, la verdad. Entonces como que ya de por sí ahí ya estaba bueno, aunque era pandemia, bueno, estaba entretenido igual y después cuando salimos de ahí nos llevaron al hotel, nunca estuve en un hotel tan increíble en mi vida, la comida que había también fue increíble, como que, no, era muy bueno, la verdad, fue una experiencia muy linda, la verdad. Lo único malo que faltó fue los resultados que, bueno, si hubiéramos jugado bien las primeras 2 partidas, yo creo que podríamos haber accedido a la fase de pasado del play-in, ¿no? Claro. Accedido a la fase de grupos, que es lo que le faltó siempre a la región. Pero bueno, sacamos un par de resultados buenos. Sí. Le ganamos a LGD. Yo puedo decir que le gané a Pinut un juego. Claro. Como que... Justo te iba a decir eso, porque te tocó jugar contra un jugador difícil que ya venía teniendo buena historia en el juego. Claro, sí. No, es algo increíble. O sea, si vos te podés a pensar que preguntás quién es Pinut, a cualquier persona sabe quién es Pinut, entonces, o sea, del LoL, ¿no? Claro. Es como increíble decir, che, no, le ganamos un juego a Pinut, le ganamos un juego a un equipo chino, literalmente, que debe ser la segunda región más fuerte del mundo actualmente. Entonces, como que fue algo que, bueno, está bien, perdimos, pero algo bueno nos llevamos, ¿no? También tuvimos esa es la partida que nunca me voy a olvidar, la que le ganamos a Unicorns of Love, que eran los que venían primeros en el grupo. Le hicimos una partida donde a mí me encantó cómo jugué yo, por mi parte, yo siento que cumplí bastante ese juego en la fase de líneas y después cómo jugó el equipo en general fue algo que no me lo olvido solo por eso, por cómo jugamos, por el tema de gameplay nomás, por cómo nos desempeñamos en el juego, literalmente es la partida que nunca me voy a olvidar, por así decirlo. O sea que si tuviésemos que armar un top 3 de partidas, ¿esa podría estar primera? Sí, esa es 100% primera, sí. ¿Las otras 2? Me estás matando. Ay, tengo mucha tela para cortar. Sí. Lo vas pensando, a ver si en algún momento lo logramos. Y bueno, después de ahí también te toca jugar en Estral, que, a ver, yo creo que durante el tiempo que estuviste en R7 y en Estral te conoció mucho público nuevo porque son organizaciones que movían bastante gente y Estral tenía una hinchada importante en México. Sí. ¿Cómo era jugar ahí en el Arts frente a toda la gente, que la gente cantara tu nombre y aparte de vuelta, se hacían sentir ellos? Sí, no, la época de Estral también fue bastante buena. En R7 casi no se jugó con público porque el primer split era en Chile y se jugaba en las oficinas de Chile. Claro. Entonces como que el primer año, ¿no? El segundo año después fue la pandemia, entonces casi no podía ir pobre ahí, pero bueno. Pero en redes creciste un montón. Sí, más que nada porque se ganó y bueno, como era pandemia, todo el mundo estaba viendo las partidas, la verdad. Claro. No tenía nada más que hacer, tenían que ver las partidas y nos seguían cuando jugábamos en China. También
estábamos con José que la rompió y se hizo súper famoso, entonces como que todo el mundo seguía viendo ahí nuestras partidas, entonces como que ahí se creció un poco ahí. Claro. Y bueno, y en Extra, el primer split se empezó en pandemia, bueno, post pandemia, pero todavía no querían ir al Arts, al stage. Claro. Entonces se jugaba online y nada, y que el primer split no fue muy mal, la verdad. El segundo es cuando empezamos a demostrar un poquito ahí, y ahí empezamos a crecer, como Extra empezó a crecer en la primera división, porque venían de la segunda, claro, del norte, entonces como que ahí se empezó a hacer un nombre, y cuando empezó el tema de que se podía ir la gente, que eso ya fue al año siguiente, como que la gente de Extra era increíble en esa época. Después creo que sí, pasaron los años y ya la gente Extra se hizo un poco más molesta, insoportable. pero en esa época sí era muy buena hinchada, sí. O sea, te apoyaban de verdad. Era gente que te apoyaba de verdad, que querían que ganen sí o sí, ¿no? Entonces, después ya se empezó a hacer un poco más como un barra bravas, creo yo, más que otras cosas, pero bueno. Pero no, sí, fue muy lindo, la verdad. Lo malo de Extra es que jugamos, yo cuando literalmente estuve 3 años seguidos jugando, 2 años seguidos, sí, durante un split que no fue mal, y después 3 splits seguidos que quedamos segundos, a un juego de ganar los 3 splits, perdimos en el quinto juego, y eso fue algo es algo muy complicado, la verdad, de explicar, porque poner que si hubiera ganado una de esas 3, 2 de esas 3, todo sería distinto, ¿no? Tal vez Extra ahora estaba en el norte o cosas así, en la LCS tal vez, ponerle, ¿no? Entonces como que te pones a pensar y decís, fueron duras, la verdad, esas 3 finales que se perdieron. Pero bueno, la gente siempre apoyó y sí, ahí creció bastante la fanbase, por así decirlo. Y nada, aunque no se haya ganado, la verdad que fueron también buenos momentos que se pasaron ahí. Como que nunca faltó nada, siempre se portaron de 10 conmigo. Y nada. Y de ahí le metemos un fast forward, porque en el medio también se da la caída de la LLA. Sí. Y vos en el 6 de junio del 2024 sacás un comunicado importante en tu carrera donde decís que te ibas a retirar, que ya no encontrabas la motivación en el juego que encontrabas antes. ¿Cuánto tiempo te llevó internamente decidir, me parece que esto no da para más personalmente, ¿no? Y ponerlo en palabras, porque dicho al hecho... Sí, sí. Y me acuerdo que ya venía medio complicado porque no tuve buenos resultados las últimas temporadas en LLA. Y eso fue lo que me llevó más que nada a tener que jugar en la segunda división. Claro. Y es muy distinta la segunda división a la primera. Como que la gente con la que jugás y contra la que jugás no es solo un tema de nivel o algo así, sino es un tema de cómo se lo toman. Porque vos sentías que literalmente cuando estabas en primera división, así en el LA, la gente intentaba ganar, la gente tenía un horario, la gente iba y tenía que cumplir sí o sí. Y acá literalmente era, si tenían ganas de jugar, jugaban, ponele, en cosas así, ¿no? Entonces como que eso ya me empezó a pegar mal, por así decirlo, ¿no? Claro. Como que decía... No sé, ya me estoy divirtiendo, como que... O sea, la paso, me estreso más de lo que literalmente disfruto, entonces como que... No sé, no la veía, ¿no? La pensé mucho igual. Hablé mucho con mis viejos, pero también más que nada con mis amigos de la escena, que me conocían más ahí. Y ya era difícil también, porque no solo... Ya empezó a morir la LLA, entre comillas, porque ese año... ese split siguiente al que yo termino de jugar en Six Karma, creo que sacan 2 equipos. Entonces tenés 2 chances, o sea, sí, 2 puestos menos que podrías estar teniendo para jugar en primera. Entonces eso ya empieza a jugar en contra también, ¿no? Claro. Porque por los resultados que había tenido, no entraba a poner en el top 6, porque además están coreanos y otras cosas. Sí. Entonces como que... Veías que se empezaron a cerrar caminos. Sí, sí. Y como que jugar en la segunda no me divertía porque literalmente tenía que jugar con gente que me hinteaba todos los scrims porque tenía ganas nomás, porque
le aburría jugar los scrims, desde su casa parece, entonces como que, no sé, dije, no, ya está, la verdad, o sea, me puse a investigar también, bueno, pregunté con mis conocidos allá de México, así que me conocían, mis coaches que tuve antes, y llegué a la conclusión de que no, que ya no daba como para volver a jugar Monele en primera, entonces como que ya está, dije, no vale la pena, la verdad, o sea, prefiero ponerme a pensar en qué voy a hacer, porque ya también estaba grande, pues, entonces si no, ponerle que si quería ponerme a estudiar y empezaba a poner, no sé, 2 años más tarde, era como ya otra cosa, ¿no? O sea, no es el fin del mundo, pero para ir adelantando ya. Claro. Dije, no, ya está, no. Mejor retirarse y listo, ¿no? Pero bueno, a ver, escribir ese post y después leer los comentarios y todo de la gente, como que sí te da como sensaciones así de que, bueno, como que se caen lágrimas, ¿no? Entonces como que... ¿Soltaste algunas lágrimas? Sí. Sí, porque al fin y al cabo fue toda mi vida, por así decirlo, jugar competir en el LoL, ¿no? Como player. Literalmente, desde que tengo memoria, en lo único que recuerdo es en que me puse a jugar al LoL y literalmente competí en otros países, viví en otros países y listo. Es lo único que hice en mi vida, por así decirlo. Entonces como que la mitad de mi vida literalmente le estaba poniendo un punto final a lo que hice durante la mitad de mi vida. Entonces como que sí es duro, ¿no? Como que decís, bueno, tenés que empezar a pensar en qué va a pasar después del futuro, ya no vas a estar literalmente haciendo lo que hacías siempre, levantarte, ponerte a jugar, practicar, mirar bots, replays. Y sí, es como bastante duro, ¿no? Como pensar que ya no vas a competir, que a mí me encantaba, la verdad, tener que jugar contra otra gente así, como que siempre me encantó esa situación de jugar en presencial también más que nada. Claro. Entonces como que sí fue duro, pero bueno, ya había que hacerlo, creo, la verdad. En el mensaje de despedida, alguien que te dejó un mensaje es Bugax, que se despidió nombrándote como su principal antagonista. Y yo lo que te quería preguntar era, digamos, top 3 de jugadores dentro de tu posición donde decís, che, tipo, pasé buenos partidos con esta gente, más allá de la rivalidad, porque ustedes dos eran muy bocones. O sea, más allá de que nosotros acá en la entrevista te vemos tranquilo, vos cuando estás jugando sos otra cosa. Ah, sí. Nada. Sí, con Bugax sí siento que fue el principal rival, más que nada porque es el top que más LLA ganó, ¿no? Que ahí yo también me pongo a pensar, si hubiera ganado una de esas 3, tal vez lo alcanzaba un poquito ahí. Y me acuerdo que esa realidad venía desde antes de cualquier cosa, literalmente, cuando era amateur todavía un poco más la escena, ¿no? Entramos a jugar un torneito así y en Olcha nos empezábamos a putear literalmente el medio del torneo. Era algo que... Y sí, yo lo pondría top 1 porque hay una final que esta nunca me la voy a olvidar, que también perdimos, 3-2. Esta era contra Infinity, que bueno, era el Infinity de Bugax, White Lotus. Me acuerdo que empezamos a gritarnos literalmente, porque estábamos cruzados en el ARC, ¿no? Entonces yo le gritaba, él me gritaba en contra y salieron memes así de... Me acuerdo que en Twitter había gente que se ponía, por ejemplo, que para machar tenía yo, o sea, una cara mía con un nombre ahí gritándole y la de él como respondiendo a la otra persona, ¿no? Como del otro lado. No, esa serie fue increíble, la verdad, porque todo lo que nos habíamos gritado, y no solo yo, porque después se contagiaron también mis compañeros, el ESA y él, bueno, porque la bolinera coreana, se contagiaron y también empezaban a gritarle y los otros también. White Lotus se puso a gritar también. No, fue algo fue algo muy entretenido, la verdad. O sea, nos gritábamos cosas como nada malo, ¿no? Cosas del juego, ¿no? Como claro. Así. No, nada personal. Exacto, exacto. Lógicamente. Sí. ¿Y otros dos que se te vengan a la mente? Y es que... no sabría decir, la verdad. Es que después tuvieron muchos coreanos, pero que venían, volvían. No tenías un rival estable. No, exacto. Tal vez en la CLS, que estaban, no sé qué, Elior y Franquito, que me ganaron casi siempre, porque siempre nos ganaban a full. Como que literalmente perdimos en la final o en semis y no podíamos llegar a más, ¿no?
Tal vez ellos dos, porque después no había como alguien estable, por así decirlo, en cuando fue el LLA, ¿no? Claro. Empezaron a llegar los imports, entonces los coreanos eran los rivales a vencer y, bueno, como sabrás, no se quedan por mucho tiempo los coreanos. Máximo ponele un año. Muy pocas excepciones se quedan un poco más. Y en 2025, bueno, el año pasado, tomaste una decisión que fue la de, está bien, te retiraste, pero decidiste darle una chance a ser entrenador. Trabajaste como entrenador, también como positional coach. ¿Cómo fue la experiencia de ver las partidas desde atrás? Porque ahí vos ya no podés hacer nada. No, claro. Vos te juntás, charlás y después te agarras la cabeza. O sea, a mí me gustó, me divierte, la verdad. Todo lo que tiene que ver con el LoL me sigue divirtiendo. Es increíble, no entiendo cómo, porque es un juego medio molesto, estresante a veces. Entonces yo sigo jugando y sigo coachando ahora también, hago coaching ahí individual. Bueno, y ese 2025 coaché un equipo ahí un rato y después estuve como positioner. La verdad que es otra forma de verlo, pero es entretenido también porque si bien vos no competís, vos tenés que, no sé, vos los ves jugar y querés que ganen sí o sí, porque, o sea, vos querés que gane la persona que estás coachando, que dijiste, que le enseñaste las cosas y decir, vos querés verlo literalmente que las haga y que le salga bien, ¿no? Y que literalmente ese jugador juegue bien, como que vos querés. Es una satisfacción cuando literalmente salen bien las cosas que vos le marcaste, por así decirlo, ¿no? Cuando el equipo gana y todo eso. Nada, o sea, la verdad que me gustó. Sí, podría seguir coachando, la verdad, si tengo la chance o algo, pero nada, o sea, todo desde mi casa, así, porque no. Es algo secundario ya eso. Ya lo tenés como algo secundario. Sí, 100%. No. Pero a pesar de que lo tenés como algo secundario, ahora volviste de vuelta a jugar. Está bien que recién lo estábamos charlando fuera de cámara, me dijiste que era por diversión, pero hay algo que el bichito competitivo nunca se va. Y no, es que no sé, o sea, fue más que nada porque literalmente me puse a jugar solo Q. Igual también paso mucho tiempo en Discord con mis amigos de LOL, así, y bueno, y son personas que siguen jugando competitivo, se ve LOL o LCS, algunos ahí. Entonces como que los veo jugar y bueno, me dan ganas de jugar, como es un Discord que está jugando gran parte del tiempo al LOL, entonces digo, bueno, o sea, tengo ganas de jugar y bueno, me puse a jugar de nuevo, solo Q. Y me di cuenta que, bueno, no estaba tan mal todavía. No estás tan oxidado. Exacto, estaba bien. Y dije, bueno, ya está. Entonces un amigo literalmente que tenía un equipo que seguía jugando también, como lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que jugaba literalmente mientras estudiaba. Le dije, bueno, si necesitas top, dale y jugamos. Pero bueno, solo jugamos por diversión nomás ahí, nada serio, por así decirlo. Bueno, para ir cerrando, hay una novedad interesante que me parece que nunca lo vimos en LoL, que tiene que ver con el Mundial de Nacionalidades. Así lo hemos visto en Counter, pero no me acuerdo de verlo tan presente o bien organizado en LoL, que es la eSport Nation Cup, que va a integrar League of Legends como disciplina. ¿Cómo ves vos la posibilidad de representar a Argentina, en este caso, en un Mundial de League of Legends, que otros chicos tengan la chance de poder vestir la camiseta? ¿Cómo lo ves? La verdad que es algo increíble. La verdad es algo que me hubiera gustado que esté antes cuando jugaba ahí competitivo primero. Porque sí, no sé cómo lo siente el resto, ¿no? Pero poder representar a tu país jugando al LoL es algo increíble, creo. O sea, es más que literalmente representar al equipo en el que estás, ¿no? Pero nada, me parece estupenda la verdad la idea, como que buenísima. Y el roster que puede armar Argentina, la verdad que es bastante prometedor. Bien. Entonces como que sí les tengo fe, la verdad, y quiero ver los resultados, ¿no? Quiero ver cuando pase, cuando suceda, ¿no? No sé si tienen que jugar qualis o no estoy muy informado, pero bueno. Nada, me parece que es buenísimo y estaría bueno como que apoyen a los chicos que van a ir. Perfecto. Bueno, y por último, ¿algún mensaje que le quieras dejar a los chicos, chicas que quieren dedicarse de lleno a esto? ¿Algún consejo después de estos, qué sé, 13 años, 14 años de carrera? Sí, más que nada es complicado entrar, ¿no? Al principio.
si te querés dedicar, igual lo que tenés que saber es que no, tal vez vas a tardar un tiempo antes de que puedas ver los resultados, pero te tiene que gustar sí o sí. Si no te gusta y lo haces solo por obligación o algo así, como que no te va a ir bien, la verdad. O sea, te tiene que gustar el juego y te tiene que gustar, no sé, meterle mucho tiempo, la verdad. Es lo único que puedo decir. Después depende de otros factores que, bueno, vas a tener las chances si literalmente lo estás haciendo bien. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos Gracias estamos a vos. viendo.